Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a estudiar un tema que muchos de ustedes me han solicitado en mi canal de YouTube y también por correo electrónico, y es cómo hacer el análisis de las oraciones subordinadas y cómo identificar las oraciones subordinadas. Entonces, en este video vamos a aprender qué cosa es una oración subordinada, cuáles son las funciones que tienen las funciones subordinadas dentro de una oración, y vamos a hacer el análisis de algunas oraciones subordinadas para que todo este marco teórico ustedes lo puedan ver en acción. Sí, antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te invito por favor a suscribirte a mi canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de mi nuevo contenido. Y también, si te gusta este video, por favor regálame un like, compártelo con tus amigos y familiares para que entre todos compartamos y aprendamos juntos. Entonces, vamos a iniciar explicando un poco qué cosa es una oración subordinada. Una oración subordinada es una oración que depende de una oración principal, y las oraciones subordinadas son oraciones compuestas. Es decir, que en una oración subordinada yo voy a encontrar dos verbos, un verbo que pertenece a la oración principal y un verbo que pertenece a la oración subordinada. Dentro de esa relación de subordinación va a haber una oración que va a ser más importante que otra y que va a tener independencia sintáctica y semántica. O sea, va a haber una oración que puede funcionar por sí sola sin necesidad de una oración subordinada, y va a haber una oración subordinada que no va a poder existir sin esa oración principal. Quiere decir que la estructura de una oración subordinada será una oración principal, obviamente, independiente sintáctica y semánticamente, con una oración subordinada. Ahora, una cosa importante es que dentro de la oración subordinada va a actuar como sujeto o como complemento, como vamos a ver más adelante. Si ustedes se fijan aquí yo tengo varias oraciones subordinadas. Te avisaré cuando llegue a la casa. En este caso, la oración principal es te avisaré. ¿Por qué? Porque esta oración puede estar por sí sola. Te avisaré. O sea, si yo dijera, está ahí la oración, se entiende. En cambio, cuando llegue a la casa, no puede funcionar de manera individual. Si yo dijera, cuando llegue a la casa, todo el mundo me miraría y me diría, ¿qué te refieres? No te entiendo. Bueno, es porque cuando llegue a la casa es la oración subordinada, y vean ustedes algo muy importante, y es que el nexo de unión, que en este caso es el adverbio cuando, va dentro de la oración subordinada. Esto es importante porque en el caso de las oraciones subordinadas, el nexo de unión es parte de la oración subordinada y no parte de la oración principal. Y esto es una de las principales diferencias entre la oración subordinada y la oración compuesta por coordinación, donde los nexos van fuera de la delimitación de las oraciones, como vamos a ver en otro video. Entonces, una vez que hemos identificado cuál es la oración subordinada, que es cuando llega a la casa, tenemos que saber qué tipo de oración subordinada es. Y es obvio que es una subordinada adverbial de tiempo, porque obviamente cuando llegue a la casa yo lo puedo sustituir por un adverbio. Por ejemplo, te avisaré mañana. Te avisaré cuando llegue a la casa. Entonces, esa oración subordinada, que es la oración que ustedes ven en rojo, es una subordinada adverbial de tiempo porque es sustituible o intercambiable por un adverbio. En la segunda oración, Juan dice que le gustó el libro. En este caso, la oración principal es Juan dice, porque es la más importante, y que le gustó el libro es la oración subordinada. Lo sé porque de manera independiente no podría funcionar. Si yo dijera que le gustó el libro, todo el mundo me diría que le gustó el libro, no entiendo. Eso es porque que le gustó el libro es una oración subordinada que depende de la oración principal, que es Juan dice. Y si ustedes se fijan, esta es una oración subordinada sustantiva de complemento directo. Porque si nosotros preguntamos qué dice Juan que le gustó el libro, nos damos cuenta que toda la oración subordinada
cumple la función de complemento directo. Una cosa importante es que dentro de la oración subordinada podría haber más de una oración, como vamos a ver en otro video. Ahora, ¿qué tipos de oraciones subordinadas hay? O sea, ¿qué tipos de oraciones que cumplen la función de ayudar o de complementar a la oración principal existen? Bueno, pues las sustantivas, o sea, son oraciones que tienen la función de sustantivo, las adjetivas o de relativo, como vamos a verlo en ejemplos, o sea, cumplen la función de un adjetivo y siempre hacen alusión a un antecedente que se encuentra en la oración principal, eso es importante tenerlo presente, y las adverbiales, que cumplen la función de un adverbio. Entonces, vamos a ver primero las oraciones subordinadas sustantivas. Las oraciones subordinadas sustantivas pueden actuar como sujetos, como complementos directos, atributos, aposiciones, complementos indirectos, complemento de régimen verbal, complementos del nombre, complemento agente o complemento adjetivo, y solamente representan sintagmas nominales, o sea, nombres. Vamos a ver un ejemplo. Juan pidió que le dejara el cuaderno. ¿Cuál es la oración subordinada? Obviamente es que le dejara el cuaderno, porque es la parte de la oración que tiene el nexo y que depende de la oración principal, que es Juan pidió. Yo puedo decir Juan pidió, pero si yo dijera que le dejara el cuaderno, no se entendería la oración, porque obviamente que le dejara el cuaderno es la oración subordinada a la principal, o sea, ella depende de la oración principal. Y si yo pregunto, ¿qué pidió Juan? La respuesta es que le dejara el cuaderno. Quiere decir que toda la oración subordinada cumple la función de complemento directo. ¿Qué pidió Juan? Que le dejara el cuaderno. Toda esa oración subordinada cumple la función de un complemento directo y es una subordinada sustantiva. Ahora, también existen oraciones subordinadas adjetivas que cumplen la función de los adjetivos dentro de una oración. ¿Qué cosas son los adjetivos? Bueno, son las palabras que modifican o nos dan información sobre los nombres. Y una cosa importante es que la oración subordinada adjetiva siempre remite o hace alusión a un antecedente que está en la oración principal. Por ejemplo, Juan ha perdido el balón que le regalé. Obviamente aquí la oración principal es Juan ha perdido el balón y que le regalé es la oración subordinada. ¿Por qué? Porque yo puedo decir Juan ha perdido el balón y la oración tiene sentido. Pero si yo digo solamente que le regalé, ese que le regalé es la oración subordinada y por sí sola no puede tener sentido. Que le regalé ¿qué? Entonces, la oración subordinada es que le regalé. Y si ustedes se fijan, esta oración subordinada está haciendo alusión a un antecedente que está en la oración principal, que es el balón, que esa es una de las características de las oraciones subordinadas adjetivas, que me ayudan a definir o a especificar al nombre. En este caso, yo no estoy hablando de cualquier balón, estoy hablando del balón que le regalé. Por tanto, aquí la oración subordinada cumple la función de un adjetivo, o sea, de darnos más información sobre el nombre, que en este caso es balón, que es el antecedente que está en la oración principal. Un truquito que pueden usar es que toda la oración subordinada tiene que ser sustituible por un adjetivo, y esa es una manera de comprobar que sea una subordinada adjetiva. Por ejemplo, Juan ha perdido el balón. Juan ha perdido el balón pequeño o Juan ha perdido el balón rojo. Entonces, como la oración subordinada puede ser sustituida por un adjetivo, de esa manera yo compruebo que no me haya equivocado al analizar esa oración compuesta. Otra comprobación es con el cual. Por ejemplo, Juan ha perdido el balón que le regalé. Juan ha perdido el balón el cual le regalé. Si la oración subordinada puede ser sustituida por el cual, esa es una manera de verificar que realmente esta sea una oración subordinada adjetiva. Ahora, también existen oraciones subordinadas adverbiales, es decir, oraciones subordinadas que cumplen la función como si fueran un adverbio y que me pueden dar información de lugar, de tiempo y de modo. Por ejemplo, no lo ayudaron porque siempre incumplía.
En este caso, la oración principal es no lo ayudaron, porque es independiente de lo que está detrás, que es porque siempre incumplía. No lo ayudaron, se entiende la oración. En cambio, si yo digo porque siempre incumplía, yo diría, no entiendo, porque siempre incumplía. ¿Qué cosa? Porque siempre incumplía, ¿ven? Entonces, eso me permite identificar la oración principal de la oración subordinada. Pero también yo puedo sustituir aquí la oración subordinada por el elemento por eso. No lo ayudaron por eso. No lo ayudaron porque siempre incumplía. O sea que efectivamente está cumpliendo la función de un adverbio, porque lo puedo intercambiar por el elemento por eso. En la otra oración, iremos cuando a ti te vaya bien, es obvio que iremos es la oración principal, porque no depende de cuando a ti te vaya bien, iremos. O sea, esa oración es la principal, no depende sintáctica y semánticamente de la subordinada. Y cuando a ti te vaya bien es la subordinada, porque si yo dijera solamente, cuando a ti te vaya bien, tú me dirías, cuando a ti te vaya bien, ¿qué cosa? Entonces, eso nos permite identificar que la principal es iremos y la subordinada cuando a ti te vaya bien. Pero además, una forma de comprobar que sea una subordinada adverbial es que toda la oración va a poder ser sustituida por un adverbio. Un ejemplo de qué adverbio, mañana, que es un adverbio de tiempo. Iremos mañana. Iremos cuando a ti te vaya bien. Iremos mañana. Entonces, como toda la oración subordinada puede ser sustituida por un adverbio, entonces eso nos permite demostrar que sea una oración subordinada adverbial. Ahora, otra cosa importante, ¿cómo podemos reconocer las oraciones subordinadas? Porque realmente a veces pues, nos dan problemas, específicamente las subordinadas sustantivas. Bueno, las subordinadas sustantivas siempre van a tener función de un nombre y por eso siempre van a ser un sujeto, un complemento directo, un atributo, una posición, un complemento de régimen verbal, un complemento agente, un complemento del nombre o un complemento adjetivo. Los nexos de las oraciones subordinadas siempre van a ser conjunciones, determinantes, pronombres interrogativos o pronombres exclamativos o en algunos casos adverbios interrogativos. Entonces vamos a verlo aquí en un ejemplo. Un truquito que pueden usar para saber si realmente las oraciones subordinadas son sustantivas es que la oración podrá ser sustituida por un nombre o por los pronombres esto, eso, aquello o por una cosa. En el caso de que estemos usando las conjunciones que o sí, como aquí, Elena dijo que venía. Si ustedes se fijan aquí, es obvio que venía es la oración subordinada y es sustantiva porque está cumpliendo la función de un complemento directo, que dijo que venía. Entonces es una oración subordinada sustantiva. Si ustedes se fijan aquí, yo también puedo sustituir la oración subordinada por esto. Elena dijo que venía, Elena dijo esto o Elena lo dijo. Entonces, como la oración subordinada es intercambiable por esto o por lo ahí también, de esa manera yo demuestro que está teniendo la función de ser un sustantivo. O si yo digo, yo no sé si Marcos venía, obviamente aquí yo no sé eso, vean que es intercambiable, por tanto es una oración subordinada sustantiva. ¿De qué tipo? Interrogativa directa por el nexo sí que yo tengo ahí y la connotación en cierta manera de duda que hay dentro de la oración. Ahora, también las oraciones subordinadas sustantivas pueden tener como nexos de unión determinantes, pronombres interrogativos o exclamativos. Por ejemplo, no sé qué problema lo aflige. Si ustedes se fijan aquí, la oración principal es no sé y la oración subordinada es qué problema lo aflige. Y en este caso actúa como un adjetivo interrogativo porque el adjetivo está pegado a un nombre. Que es otro de los elementos de unión que puede tener una oración subordinada. Si ustedes se fijan, también es posible que la oración subordinada sustantiva tenga como nexo de unión un pronombre. Si yo quitara problema, no sé qué le ha picado o no sé qué lo aflige. En ese caso, el nexo de unión sería un pronombre de tipo interrogativo, que también es posible. Y también podría pasar el último de los casos, no sé qué es esto.
En este caso sería una oración subordinada sustantiva de tipo interrogativo indirecta parcial. No sé qué es esto. Ahora, también las oraciones subordinadas sustantivas pueden tener como nexo de unión adverbios interrogativos. Por ejemplo, pregúntale cuándo vendrá. ¿Ven? Cuándo es un adverbio y en este caso pregúntale cuándo vendrá un adverbio de corte interrogativo porque nos queda la duda. Entonces, en este caso, esa oración, o sea, cuándo vendrá sería una oración subordinada sustantiva interrogativa parcial de complemento directo. Ahora, también existen oraciones subordinadas sustantivas de adjetivo o de relativo. En este caso, estas oraciones subordinadas sustantivas tienen la función de ser un adjetivo. Normalmente actúan como complementos del nombre, excepto cuando sean adjetivos sustantivados, que va a ser un tema que voy a abordar en otro tutorial, como ocurre en el caso de el que te gusta es Pablo. En ese caso, ahí estaríamos en el caso de un adjetivo sustantivado, que eso lo voy a explicar en otro video. Los nexos de unión, en el caso de las oraciones subordinadas sustantivas de adjetivo de relativo, siempre van a ser los pronombres relativos que, cuál, quién, cuánto, cuyo, y por tanto va a ser sustituible por un adjetivo por el cual o por la cual. Por ejemplo, el perro que le regalaron era de raza pura. Si ustedes se fijan aquí, la oración subordinada es que le regalaron porque es la que lleva el nexo. Y lo sé porque es sustituible por un adjetivo. Por ejemplo, el perro bonito era de raza pura o el perro el cual le regalaron era de raza pura. Entonces, de esa manera yo puedo saber si realmente la función de esta oración subordinada es ser un adjetivo. Pero también puede pasar que el nexo de unión sea un adverbio de tipo relativo, como por ejemplo dónde, cómo y cuándo. Vean aquí este ejemplo. Siempre recuerda el día cuando se conocieron. Entonces, si ustedes se fijan aquí, el nexo de unión es un adverbio relativo cuando. Entonces, esta es una oración subordinada adjetiva de complemento del nombre. Ahora, también existen oraciones subordinadas adverbiales, o sea que desempeñan la función de un adverbio, y hay de dos tipos, las propias y las impropias. Las propias son de lugar, de tiempo y de modo, mientras que las impropias indican comparación, condición, concesión y causa. Y para identificarlas nos vamos a guiar por los nexos de unión y por los significados. Ahora, los nexos de unión, en el caso de estas oraciones subordinadas adverbiales, pueden ser dónde, cómo, cuándo, por qué, aunque, y también pueden ser locuciones conjuntivas como en consecuencia, ya que o para qué. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de oraciones subordinadas adverbiales. Escribe desde donde vive al otro lado del mundo. Vean ustedes cómo desde donde vive es sustituible por un adverbio, porque yo puedo decir escribe allí, al otro lado del mundo. Por tanto, es cierto que desde donde vive es una oración subordinada adverbial. Veamos otro ejemplo. Ha llamado a fin de decirte algo. Ha llamado para decirte algo. Entonces, también aquí es una oración subordinada adverbial. Igual si yo digo, no pude llegar ya que el tráfico era terrible. Esto es una oración subordinada adverbial de causa, o sea, porque me está dando la causa, la razón por la cual no pude llegar. No pude llegar ya que el tráfico era terrible. Ahora, en el caso de las oraciones subordinadas sustantivas es importante tener en cuenta lo siguiente. Para saber si realmente es una oración subordinada sustantiva, tiene que ser sustituida por un nombre. Por ejemplo, querían que el instituto les enviase un impreso. Querían el certificado. Entonces, toda la oración subordinada sustantiva puede ser sustituida, si ustedes se fijan, por un sustantivo. Ahora, en el caso de las oraciones subordinadas sustantivas sin preposición, estas tienen la función de ser complemento directo, sujeto o atributo. Por ejemplo, quiere que vengas, quiere eso. O sea, ¿qué quiere?
que vengas. Entonces, esta es una oración subordinada sustantiva de complemento directo. En el segundo caso, no le gusta que la critiquen, no le gusta la crítica. Es una oración subordinada sustantiva de sujeto, porque toda la oración subordinada yo la puedo sustituir por un sujeto, que es la crítica. Y en el otro ejemplo, mi deseo es que vengas. Mi deseo es tu venida. Entonces es una oración subordinada sustantiva de atributo, porque aquí tengo el verbo copulativo ser, estar y parecer. Pero también hay oraciones subordinadas con preposición. Cuando tengan preposiciones van a tener función de régimen verbal o de complemento del nombre. Vean aquí un ejemplo. Confío en que será inocente. Confío en ello. Esto es una oración subordinada sustantiva de régimen verbal o preposicional, porque aquí tengo los verbos que necesitan preposición. Confío en eso, confío en ella. Igual, no tiene ninguna duda de que triunfará. De que triunfará es la oración subordinada y obviamente oración subordinada sustantiva de complemento del nombre. Ahora, también podemos tener oraciones subordinadas con preposición que actúen en forma de complemento del adjetivo o de complemento del adverbio. Por ejemplo, Beatriz está segura de que ha elegido bien. De que ha elegido bien, obviamente es la oración subordinada que depende de la principal, que es Beatriz está segura. Beatriz está segura de ello. Entonces, así yo compruebo que es una oración subordinada sustantiva de complemento del adjetivo. Igual en el segundo caso, anduvo cerca de que lo pillaran. De que lo pillaran es la oración subordinada que depende de la oración principal y es una subordinada sustantiva de complemento del adverbio, porque si ustedes se fijan, está complementando al adverbio cerca que tengo ahí en la oración. Ahora, hay oraciones subordinadas que a veces son también un poquito más complejas. Por ejemplo, su idea es aprobar en junio. En este caso, esta es una oración subordinada sustantiva de atributo, porque si ustedes se fijan aquí tenemos el verbo copulativo. Recuerden que los verbos copulativos son ser, estar y parecer, y siempre los verbos copulativos van con un atributo. En el segundo caso, entregaron las ayudas a quienes las necesitaban más. A quienes las necesitaban más es la oración subordinada. En este caso, si ustedes se fijan, hay un pronombre relativo que se sustantiviza, que es quienes. Entonces, esta es una oración subordinada, adjetiva, sustantivada de complemento indirecto. Igual, en la siguiente oración, es una oración subordinada sustantiva. El cuadro fue adquirido por quien pujó más. Por quien pujó más es obviamente la oración subordinada que depende de la oración principal. ¿Y qué tipo de oración subordinada es? Es una subordinada adjetiva sustantivada de complemento agente. ¿Por qué? Porque está en voz pasiva. El cuadro fue adquirido por quien pujó más. Por ejemplo, el cuadro fue adquirido por el millonario. El millonario adquirió el cuadro. Entonces, ven cómo aquí tiene que ser de complemento agente porque es una oración en voz pasiva. Bueno, y básicamente este ha sido mi video donde intenté explicarle qué cosa es la oración subordinada, qué tipos de oraciones subordinadas hay y cómo hacer algunos análisis de las oraciones subordinadas. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal, activa la campanita y recuerda también compartir mis videos con tus amigos y familiares. Bye bye.